Listo, vamos a definir las entradas de manera sencilla, teniendo en cuenta que estamos en el gráfico del euro dólar. El diario es una tendencia bajista, en H4 tenemos un rango bajista y en H1 también tenemos un rango bajista. Una vez definido el rango bajista en H1, buscamos a ver si el mercado nos hizo una toma de liquidez previamente para tener otro punto de interés, ¿no? En este caso tenemos un punto de interés extremo. Y en el punto de interés extremo, solamente en H1, podemos refinarlo hasta en M15. Es decir, podemos entrar por riesgo en el extremo de H1, en el rango. Y en M5 podemos buscar una entrada por confirmación. Es decir, el mercado llega, rompe un rango. El rompimiento del rango es válido con mecha. Eso es muy importante, es válido con mecha. Y una vez que se haya roto, buscamos una zona interesante, ¿no? Que sería esta zona, y cosa que podemos entrar por riesgo o por confirmación. En este caso, si entramos por confirmación en el rompimiento de un rango de M5, solo si es un rango de M5 podemos buscar confirmaciones en M1. Es por eso que hemos puesto en M5, no hubo confirmación en M1. Perfecto. Entonces, como sabemos que el mercado es una tendencia bajista en H1, posiblemente el mercado pues venga a romper el mínimo de su rango. Pero también tenemos otro tipo de entrada, ¿no? Que es una entrada hacia el alza de acuerdo al rango de 15 minutos. Entonces en el rango de 15 minutos tenemos una tendencia alcista y en el rango de H1 tenemos una tendencia bajista. Entonces, como sabemos que el mercado posiblemente llegue a estos puntos de interés, podemos marcar zonas de M5. En este caso yo no recomiendo entrar en M5 directamente, yo buscaría confirmaciones previas en M1. Es decir, tenemos zonitas acá en M5, ranguitos de M5 a la baja. Entonces buscaría zonas interesantes que haya tenido toma de liquidez para poder yo buscar confirmación en M1. Es decir, todos los rangos de M5 yo entraría solo por confirmación en M1, ¿no? En este caso tampoco hubo confirmación en M1. Entonces llegamos a M15, a una zona, a un punto de interés M15. Ahora yo buscaría confirmación en M5 o en M1, en cualquiera de los dos. No, en este caso no hubo confirmación. Tendría que romper esta zona para yo poder hacer una entrada en M15 por confirmación, pero recordemos que parte de la estrategia es entrar al extremo por riesgo sí o sí, entrar al extremo por riesgo sí o sí. Entonces entramos al extremo por riesgo y esperaría una confirmación, pero a la par, como sé que en esta zona el mercado va a rebotar, vería en 5 minutos, mejor dicho en un minuto. Recordemos que en 15 podemos bajar hasta un minuto, vería zonas de posible reacción, ¿no? Entonces tengo un rango de un minuto. Tengo un rango de un minuto en el que el mercado podría hacer una reacción en esta zona, ¿no? Entonces yo marcaría esta zona como una zona de entrada y podría marcar esta zona como una zona de entrada. Ahora, solamente en un minuto, en un rango de un minuto, podemos buscar confirmación. Es decir, lo ideal en este ranguito que se ha preparado, lo más ideal es que en la zona que hemos marcado no entrar por riesgo. No hay que entrar por riesgo en M1, en el rango de M1. Solo hay que entrar por confirmación, es decir, ya tenemos un rango interesante, un punto interesante, una zona interesante donde que aquí buscaría una confirmación. ¿Y cuál sería mi confirmación? Mi confirmación sería el rompimiento con mecha de un rango que se hizo, de un subrango. Es decir, el mercado viene, rompe con mecha y ahí buscaría dos zonas y entraría por confirmación. Es decir, esta es mi confirmación y aquí entraría ya por riesgo, ¿no? Entonces, ahora un punto importante, podemos tomar el 50% del imbalance o el 100% de imbalance de acuerdo al tamaño del imbalance, ¿no? En este caso yo tomaría el 50%, tocaría y nos iríamos. Como es un rango en M1, yo solamente iría hasta finalizar el rango de M1, no iría más, hasta finalizar el rango de M1. Entonces tomaríamos la entrada, finalizaríamos y aquí tendríamos una entrada ganadora. Listo. Ahora, no buscaría el rango de M5. ¿Por qué? Porque el rango de M1 posiblemente tomaría liquidez de esta zona y de aquí rebotaría recién, cosa que lo hizo, ¿no?
Entonces solamente del rango de M1 que ha sido reaccionado a una zona extrema de M15 o una zona extrema de H1, podemos buscar rangos y solamente esperar el rompimiento del rango de M1. No a más, solamente rompimiento del rango, ¿no? Ahora el mercado rompió y aquí había un bloque interesante, pero nos dio, después de que haya tocado el bloque, recién nos dio el rompimiento. Así que en este caso no teníamos una entrada fija. Una vez que nos haya dado el rompimiento con mecha, ya ahí yo podía buscar un ranguito y buscaría zonas de por aquí, ¿no? Pero cosa que no nos dio. En este caso, mira, tenemos también en M5 el choche es válido con mecha también. Si es una entrada por confirmación, también es válido con mecha. En M15 encontraremos una confirmación en M5 hasta en M1, ¿no? En este caso, mejor dicho, encontraremos una confirmación en M5. Es decir, siempre y cuando hago un rompimiento con mecha, buscaré una confirmación para irme hasta el débil de M15. Esto es muy importante. En M15 encontraremos confirmación de M5 en M5. Es decir, si el mercado toca y quiero volver a entrar en el mercado, yo esperaría que el mercado rompa con mecha para que haga un retroceso y de nuevo se vaya, ¿no? Mientras no haga eso, no podría buscar otra entrada, ¿no? Aquí nos dio una entrada, pero si yo buscaba hasta el extremo, fácilmente hubiera retrocedido y hubiera tocado de nuevo. Así que en este punto, en M15 encontramos una confirmación en M5 siempre y cuando haya roto con mecha. En M15 podemos entrar en un bloque de M15. Esto también es importante, que en M15 muchas veces refinamos demasiado, que no llega el bloque, entonces podemos directamente entrar a un bloque con imbalance. Igual, podemos entrar al 50% o al 100%. En este caso entramos solamente al bloque y el mercado continúa su tendencia, ¿no? Se va aquí directamente hasta el débil. Ahora, en este punto es importante que en H1 nosotros, una vez que haya tocado nuestro bloque, pongamos al menos break even o pongamos 1 a 2 para que hay una gran posibilidad de que el mercado nos rompa la entrada de M15 y se vaya directo hasta las zonas débiles de H1, o hay otra posibilidad de que el mercado retroceda y rompa. Entonces ahí tenemos dos posibilidades: que el mercado baje o suba, simplemente baje con fuerza o suba, ¿no? De las dos maneras ya tenemos nuestras entradas cubiertas. Solo en M15 no vamos a poner break even, solo en H1, porque la espera es mucho más larga, ¿no? Ese sería el resumen de las entradas en realidad.